Hoy nos acompaña la doctora Beatriz Berenguer. Beatriz es cirujana plástica en el Hospital Infantil Gregorio Marañón y en el Hospital La Luz, en Madrid. Además, es la secretaria general de AECEP, la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica. En esta conversación vamos a conocer su trayectoria, su día a día como especialista y qué se está haciendo desde AECEP para poner en valor la figura del cirujano plástico y velar contra la falta de ética en algunos profesionales. Dentro cabecera. Médicos Mediáticos, un espacio conducido por Borja Gómez para sacarle partido a tu tiempo entre consultas. Cada día escribo un consejo para convertirte en un médico mediático. Si no quieres perderte el de hoy, visita ya medicosmediáticos.com. Hacerlo es gratis. Seguir en Médicos Anónimos también. Muy buenas, Beatriz. Bienvenida al podcast de Médicos Mediáticos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Borja. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, con tu historia personal. ¿Cómo descubriste tu vocación por la cirugía plástica y cómo ha sido tu recorrido hasta el día de hoy? Pues mira, la verdad que la vocación por la medicina me viene de familia. Mi abuelo, por parte de padre, y todos los hermanos de mi abuelo eran médicos. Y entonces mi padre, pues bueno, siempre me hablaba con mucha admiración de mi abuelo y de sus tíos. Y yo desde muy pequeña, pues con esas historias despertaron en mí la vocación de querer ser médico. Y cuando ya estaba estudiando medicina, pues mi tía, la hermana de mi padre, tuvo un accidente de coche bastante grave, conduciendo de noche se metió debajo de un camión porque había mucha niebla y entonces pues tuvo unos traumatismos en la cara brutales. Y la primera vez que la vimos, pues bueno, estaba totalmente desfigurada. Y la operaron varias veces, cirujanos plásticos, y la verdad que quedó pues casi como si no le hubiera ocurrido nada. Entonces para mí me impactó muchísimo, me pareció magia y entonces pues pensé que podría ser una buenísima especialidad. Y entonces así fue como empezó, la verdad. Y luego, bueno, pues nada, pues tuve que hacer el MIR y sacar muy buena nota para poder hacer cirugía plástica. Ujú. Y ya me formé en Madrid, en el Hospital de Getafe, que es un hospital muy conocido por la unidad de grandes quemados que tiene, pero la verdad que bueno, pues abarca todas las especialidades. Y luego ya pues estaba terminando la especialidad y me dijeron que venía un cirujano americano a dar una conferencia en Madrid, que era sobre cirugía plástica infantil, de cirugía plástica en niños con malformaciones congénitas. Fui a escuchar esa conferencia, me inspiró muchísimo, tanto que después fui a hacer una súper especialización allí en Boston, pues 2 años con él y me especialicé en la cirugía plástica infantil. Y a su vez, pues fui a visitar a otro cirujano plástico estético allí en Boston muy conocido, el doctor Feldman, que hacía mucha cirugía, sobre todo estética facial. Y bueno, pues a la vuelta ha sido las dos cosas a las que yo he dedicado mi carrera, a los niños y a la cirugía estética. Ujú. Beatriz, hay mucha confusión entre la gente de la calle sobre la labor que hace un cirujano plástico. Desde tu punto de vista, ¿qué abarca, qué hace el cirujano plástico a diferencia de otros profesionales de la salud de otros ámbitos? Sí, pues nada, me gusta que me hagas esa pregunta porque es verdad que yo creo que todavía muchísima gente, incluso muchos colegas médicos, tienen la idea de que la cirugía plástica es solo cirugía estética, ¿no? Me pasa muchísimo que cuando me presento y digo soy cirujana plástica, pues enseguida sonríen y dicen, ay, ¿y cómo me ves? ¿Si necesito Botox o crees que me viene bien una rinoplastia o cosas así, ¿no? Ujú. Y bueno, en realidad pues la cirugía estética es una rama de la cirugía plástica,
una rama muy conocida y que yo creo que también ayuda a mucha gente a sentirse mejor, que es parte de la salud. Pero la cirugía plástica abarca muchísimo más. O sea, se divide fundamentalmente en la parte reconstructiva y la parte estética. La parte reconstructiva, bueno, pues su término lo indica, ¿no? Es eh, reconstruir la forma y función de aspectos del cuerpo que o bien desde nacimiento están dañados o que se han dañado pues por traumatismos, por quemaduras, por cirugía de tumores, ¿no? Entonces, un ejemplo muy frecuente es la cirugía reparadora de cáncer de mama. Entonces, mujeres que han sufrido un cáncer de mama y que se les ha realizado una mastectomía o se les ha quitado parte del pecho, pues la reconstrucción, eso sería cirugía plástica reparadora de mama, ¿no? Otro ejemplo, pues son pacientes que han sufrido quemaduras considerables en el cuerpo y que necesitan pues, de esa cirugía reparadora con injertos, con otro trasplante de tejidos y demás, para recuperar la forma y la función. En mi caso concreto, pues la parte reparadora la dedico a niños que nacen con malformaciones congénitas, como por ejemplo, pues fisuras de labio o paladar, ¿no? Bueno, que antes se llamaba labio leporino, que hoy día se intenta evitar un poquito ese término porque parece que pueda tener una connotación un poquito peyorativa de compararlo con un labio de liebre, pero bueno, es como se conoce la fisura labial. Y, y bueno, pues con otras muchas posibles malformaciones congénitas. Hay niños que nacen sin orejitas, que se llama, o con una orejita muy mal formada, que se llama microtia, y entonces pues reconstruimos esa oreja utilizando injertos de las costillas. Con ese cartílago tallamos el marco de la orejita, lo enterramos debajo de la piel y en un segundo tiempo se separa del cráneo. O, por ejemplo, niños que nacen con los deditos pegados, que se llama sindactilia, entonces pues hacemos cirugías para separar los dedos. Niños que nacen sin dedos, entonces se pueden hacer trasplantes de dedos del pie a la mano para que puedan funcionar y tener una función de pinza. Bueno, pues un montón de otras posibles malformaciones que son las que nosotros tratamos en la sección de plástica infantil del Marañón. Ujú. De hecho, ahora que estás comentando esta parte que haces con niños, hubo un caso que salió de hecho en los medios de comunicación que trataste tú, que fue de una niña, estaba leyendo el artículo antes, no sé cómo se pronuncia, se escribe Guyet, Guyet, ¿no? Una Sí, niña sí, de, creo que era de sí, Vietnam, ¿no? Que tenía un tumor que le estaba ocupando gran parte de la cara y tú le ayudaste sí, bueno, pues a mejorar, a eliminar. No sé si todo o gran parte para que. Porque mucha gente ni siquiera la miraba a la cara, ¿no? Le daba como miedo mirarle a la cara a la niña. sí, sí, sí. La verdad que es una de las pacientes bueno, que más me ha marcado en mi carrera y que es verdaderamente una historia muy conmovedora porque es una niña que al poquito de nacer desarrolló un tumor gigante en la cara y además ese tumor pues se ulceró, se hizo herida y entonces, claro, sangraba, pues supuraba. Entonces, bueno, hasta su propia, menos su madre, es que hasta su propia familia no se acercaba a la niña porque pensaban que podía ser algo contagioso, que podía ser algo peligroso. Y Mm. la pobre niña la tenían en una palanganita porque, claro, el tumor sangraba, manchaba, tal. Y nada, pues a través de una benefactora americana la trajeron, la señora americana pues fue la que financió el transporte y la estancia en Madrid. Y bueno, pues operamos a la niña, mejoró muchísimo, muchísimo, como para ya pues poder ir a la guardería, al colegio y bueno, pues tener una vida más o menos normal, obviamente con alguna secuela, pero pasó de ser una niña totalmente aislada y, bueno, con ninguna interacción con la familia, a ya poder llevar una vida bastante, bastante normal. Y luego pues la mamá siguió en contacto
precisamente a través de redes sociales, que en estos países eh, que todavía pues no tienen una atención médica universal y bueno, ellos vivían en un pueblecito, en una casita pues muy básica, la familia, el padre es pescador y sin embargo sí que tienen móviles y redes sociales, entonces la madre por Facebook pues me mandó la foto del primer día de cole, de Goyet y tal. Y luego, pues años después, mi hija fue a hacer el año de Erasmus a Singapur y desde Singapur pues viajó ahí por Asia y fue a visitar de Goyet a Vietnam. Y entonces nada, pues ya me mandó fotos ahí de la niña como está ahora y con toda la familia y la verdad que bueno, que hemos mantenido el contacto y ha sido un caso muy especial, sí. Qué bueno. Y de hecho, antes comentábamos también fuera de la grabación que muchos cirujanos plásticos hacen una labor humanitaria, aparte de este caso que tú me has comentado, pero que, que van a sitios que necesitan de su ayuda para hacer esa labor humanitaria tan necesaria. Sí. Pues sí, te lo comentaba antes, que es algo que también pues me gusta contar un poco para contrarrestar esa imagen que se tiene de los cirujanos plásticos como médicos más frívolos que conducen descapotables y demás, que bueno, obviamente habrá casos, pero que sí que dedican eh, su tiempo libre, sus vacaciones, pues a hacer viajes de misión humanitaria, pues a países en África o en Sudamérica menos desarrollados. Y bueno, pues yo tengo bastantes, una compañera, muy buena compañera belga que todos los años va 2 semanas a Guatemala a operar a niños con fisura de labio y paladar, yo la campaña. Y bueno, en esas 2 semanas pues se operan como 50 niños con fisura de labio y paladar. Ujú. Eh, Tengo compañeros que van también a Guinea Ecuatorial, que yo también he participado en algunas de esas campañas. Eh, y bueno, pues ya digo que hay muchos, hay otros que tratan pues secuelas de quemaduras, hay otros que tratan eh, traumatismos o anomalías congénitas. Y bueno, pues la verdad que es al final un granito de arena, pero que a esas personas que se operan pues les cambia la vida, claro. Claro. Em, Vale, Beatriz, hemos hablado sobre la cirugía plástica reparadora y hay otra rama muy importante que es la parte estética, ¿no? Antes comentabas que tiene beneficios para la salud. ¿Cuáles son esos beneficios de la parte estética de la cirugía plástica? Pues la verdad que tiene un beneficio muy importante, eh, mucho más allá de lo que la gente cree igualmente, que simplemente pues un aspecto frívolo o mucha gente cree que a la consulta de cirugía plástica pues solo acuden mujeres que acaban desarrollando como casi una adicción a operarse, ¿no? Que es algo que me preguntan mucho. Y realmente la mayoría de los pacientes que recibimos en una consulta de cirugía estética son personas normalísimas, perfectamente equilibradas psicológicamente, pero que pues desean mejorar su aspecto, o bien porque efectivamente tienen algún complejo, o porque piensan que algo de su aspecto pues les limita en sus relaciones sociales o en sus relaciones profesionales, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, es verdad que el bienestar psíquico pues está íntimamente relacionado con el bienestar general de las personas. De hecho, hoy día la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define la salud como el bienestar físico, psíquico y social. Entonces, no es solo que uno físicamente no tenga una enfermedad, sino que psíquicamente pues también se encuentre bien y que eso le permita pues funcionar bien en sociedad, en sus relaciones de amistad, en sus relaciones profesionales, etcétera. ujú. Entonces, eh, pues hay, por ejemplo, voy a poner un ejemplo saliendo del típico de la mujer que desea ponerse Botox, sino, por ejemplo, hoy día es bastante frecuente que acudan
hombres que han desarrollado pues bolsas en los párpados. Y entonces pues nos cuentan que esas bolsas pues les dan aspecto muy cansado, les dan aspecto como triste, incluso a veces da aspecto de enfermedad. Entonces, cuando corregimos las bolsas, pues bueno, pues eso les da otra vez un aspecto más activo, les da un aspecto descansado, como más sano, y entonces eso ellos pues nos cuentan que se refleja en su actividad profesional, pues que no les ven como ya personas que están cansadas, con menos energía, ¿no? Ujú. Eh, Luego están, por supuesto, las personas que sí que han desarrollado verdaderos complejos, pues muchas veces a lo mejor son personas a veces emocionalmente más sensibles, pero puede que no, puede que sea pues que en el colegio hayan sufrido comentarios, como por ejemplo, pues niños con las orejas muy despegadas, lo que conocemos como orejas de soplillo, Ujú. pues muchas veces hay pacientes que me comentan que les han hecho comentarios pues, del tipo que en vez de orejas lo que tienes son antenas parabólicas o que les han dicho, bueno, pues lo típico, orejas de elefante, orejas de elfo, Ujú. bueno, cosas que hace que las personas pues acaben desarrollando un complejo que al final el complejo lo que se traduce es una inseguridad y que produce malestar social, que cuando esas personas pues quieren interactuar con amigos o conocer a personas nuevas, tal, pues siempre les genera inseguridad ese aspecto físico. Y cuando eso se corrige, pues la verdad que muchísimos de nuestros pacientes, la expresión literal que nos dicen es que les ha cambiado la vida. Qué bueno. Y la verdad bueno, pues eso es tan gratificante como poder curar una herida o mejorar una cicatriz, por ejemplo. Te recuerdo que estás escuchando el podcast de Médicos Mediáticos, en el que hablamos sobre marketing, comunicación y ventas para profesionales de la salud. Y hoy estamos con la doctora Beatriz Berenguer, cirujana plástica y secretaria general de AECEP. Antes de seguir, te aviso que cada vez más especialistas aplican nuestros consejos de comunicación para convertirse en médicos mediáticos. No te pierdas el de hoy y recíbelo ahora entrando en médicosmediáticos.com. Beatriz, tú eres secretaria general de AECEP, que es la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica. ¿Por qué es tan importante que exista una entidad como esta en el contexto sanitario actual? Bueno, las asociaciones científicas de médicos, pues casi siempre tienen la finalidad de mejorar el nivel científico de esa especialidad, promover la educación y también promover el contacto entre los profesionales, ¿no? Ujú. Entonces, la verdad bueno, pues una de las misiones principales de nuestras asociaciones, en concreto la ECEP, porque bueno, la otra gran sociedad de cirugía plástica es la SECPRE, Ujú. eh, bueno, la ECEP pues es la que está más dedicada a la cirugía estética, ¿no? Yo he estado implicada en las dos y ahora soy la secretaria general y presidenta electa de la ECEP. Eh, entonces, bueno, pues es fundamental para mantener ese nivel de excelencia que se requiere en una cirugía tan delicada como la nuestra. Y para ello, pues uno de los objetivos principales es organizar un congreso anual, un congreso muy importante, en el que normalmente hay una participación muy numerosa, en la que se invita a las principales figuras de la cirugía estética, tanto nacionales como internacionales, de forma que eso permite a todos los cirujanos pues, mantenerse actualizados, estar al día de los últimos avances, intercambiar conocimientos. Después también organizamos cursos específicos según temas concretos. Pues ahora recientemente pues se ha organizado un curso excelente en Valencia sobre cirugía de mama que organizó el doctor Centeno.
Eh, an- el año pasado organizamos un curso estupendo también con disección sobre cirugía estética facial, en concreto de lifting. Pues ese curso lo organicé yo y vino también invitado pues el doctor Michele Pascali de Roma, que es un referente en esta cirugía, y otros muchos expertos nacionales. Eh, y luego pues también permite esa interacción y el estar pues en contacto con compañeros para, en caso de alguna duda o, bueno, pues cuando se requiere algún eh, consejo de alguien muy especializado en algún tema, pues también permite establecer una red de amistad y también profesional, pues muy buena. Y luego otra de las labores, pues es mantener la ética en nuestra profesión, que también es muy importante en la profesión médica en general y yo creo que sobre todo en la cirugía estética, porque tiene, bueno, todas las ramas privadas de la medicina, pues también tienen una parte de negocio, obviamente, pues también lo consideramos pues nuestra forma de ingresos también. Ujú. Pero en la cirugía estética en concreto, pues bueno, pues esa parte de negocio pues hay que cuidar muchísimo que respete las normas éticas de siempre ser muy sinceros con lo que podemos ofrecer, con lo que podemos conseguir, pues que las personas que acudan a una consulta pues acudan perfectamente informados y que no se abuse pues de campañas comerciales simplemente para atraer a pacientes, ¿no? Entonces, la sociedad pues también ayuda a, a establecer esas normas éticas, adaptarlas a los tiempos, porque actualmente, pues con la facilidad de llegar al público con redes sociales, pues también es mucho más fácil pues lanzar mensajes que quizá no se adapten a nuestras normas éticas. Entonces, bueno, pues esa también es una parte que vigilamos y bueno, pues ejemplos hay un montón, o sea, te podría nombrar que hay médicos que anuncian que han recibido premios que realmente pues no son premios avalados por ninguna sociedad científica, sino que son premios que se compran y entonces que utilizan pues para promocionarse. Eh, Hay médicos que se anuncian como expertos en algún campo cuando realmente pues se acaban de licenciar y simplemente por edad pues no les ha dado tiempo adquirir esa experiencia que ellos pues anuncian en redes. Eh, entonces hay personas que ni siquiera tienen la titulación para ejercer como cirujanos plásticos, que se anuncian como cirujanos plásticos y que realmente no lo son. O sea que hay que tener mucho cuidado y eso pues también desde la sociedad, pues bueno, pues también hay un interés en vigilar que no haya intrusismo, que no haya directamente pues médicos que realmente son estafadores y luego dentro de los cirujanos plásticos que sí que tengan la titulación correcta, pues que también sigan siempre pues las normas profesionales y éticas que establece la sociedad. Ujú. De los ejemplos que has dicho, yo conozco algunos casos precisamente de premios, de gente que se pone como experto cuando en realidad no son expertos. em, y me gustaría, si puedes aclarar, gente que no tiene titulación, pero que se dice que es cirujano plástico, esa misma persona dice que es cirujano plástico cuando no lo es. Ujú. ¿Qué ocurre en estos casos? Y porque también te lo pregunto porque hay mucha confusión entre la gente de la calle, no sabe eh, qué hace exactamente un cirujano plástico respecto a otros profesionales de la medicina que no son plásticos. ¿Cómo podemos aclarar esto? Claro. Bueno, una confusión muy frecuente, o sea, a mí muchas veces me han dicho, ay, pues conozco no sé quién que como tú es cirujano plástico.
y en realidad lo que se refieren es a que son médicos estéticos, ¿no? Esa es una confusión frecuente. Entonces, el médico estético o la medicina estética realmente no es una especialidad regulada vía MIR, ¿no? La medicina estética se refiere a hacer tratamientos estéticos no invasivos, que no incluyen la cirugía. Entonces, son personas que han recibido formación, muchos de ellos pues han recibido muy buena formación, pero no a través de una especialidad, sino normalmente son a través de cursos, a través de diferentes másters, algunos de ellos ofrecidos por universidades reconocidas, pero que lo que hacen es que eso, les dan un título no de especialista, sino de haber realizado esos cursos para poder, pues por ejemplo, inyectar Botox, inyectar rellenos, hacer tratamientos de peelings, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que no incluya la cirugía. Hay algunos médicos de estos médicos estéticos que sí que traspasan un poquito los límites de lo que ellos estarían autorizados a hacer, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, un médico estético no debería realizar, por ejemplo, un aumento mamario, claro, o sea, eso totalmente está fuera de sus competencias, salvo que tenga una titulación de especialista en una cirugía que incluya dentro de su formación el hacer aumento mamario, que sería básicamente pues, los cirujanos plásticos, hay algunos ginecólogos o algunos cirujanos generales, ¿no? Pero fundamentalmente los cirujanos plásticos. Entonces, esa es una de las confusiones frecuentes. Otra, otra confusión frecuente es que cirujanos que sí que se han formado en una especialidad, pero que no es la cirugía plástica, añadan plástica a digamos, a su tarjeta, porque eso ellos piensan que de esa forma pues, pueden atraer a más pacientes a la parte estética, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues alguien que se ha formado en otorrinolaringología y entonces se anuncia como cirujano plástico facial, ¿no? Entonces, realmente, pues también eso lleva un poco a confusión, porque no es que hayan hecho cirugía plástica, sino que a lo mejor han hecho otorrino, pero se dedican a hacer cirugía estética de la cara. Entonces, el incluir la palabra plástica, pues genera un poquito de confusión, porque tampoco hay ninguna especialidad regulada que se llame plástica facial. O sea, la titulación regulada es cirugía plástica y reparadora, ¿vale? Entonces yo creo que ahí para reducir esas confusiones en la terminología, que muchas veces es pues para atraer a esas personas interesadas en cirugía estética en diferentes campos, pues es verdaderamente comprobar la titulación, ¿no? Entonces, bueno, pues el ejemplo que te ponía, un otorrino está perfectamente capacitado para realizar rinoplastias y otras cirugías estéticas faciales, están perfectamente capacitados, pero bueno, pues la persona que acuda, pues que esté informada de que es un otorrino, que no es un cirujano plástico, porque si ese médico además después les ofrece pues realizar una abdominoplastia, por ejemplo, pues eso ya no entraría dentro de su campo de actuación. O, por ejemplo, pues igual con un dermatólogo, pues los dermatólogos también hoy día reciben formación fantástica para hacer pues diversas intervenciones de la piel en diferentes partes del cuerpo, pero pues bueno, pues luego si ellos ofrecieran pues hacer, no sé, una reestructuración de glúteos, pues eso, por ejemplo, tampoco entraría dentro de su campo de formación, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor forma de que no ocurran confusiones es cuando alguien decide acudir a un especialista para una cirugía estética, pues comprobar su titulación, comprobar que esté colegiado
hoy día es bastante fácil y de esa forma, pues bueno, pues acudir simplemente sabiendo quién es la persona que le va a atender, ¿no? Porque ha habido casos, bueno, que han salido en prensa y en televisión eh, de resultados pues dramáticos donde la persona pensaba que iba a un cirujano plástico y en realidad pues era un cirujano vascular o era un cirujano de otra especialidad. Entonces, simplemente que las personas acudan perfectamente informadas de qué especialidad tiene el cirujano que le va a atender. Ujú. Por ir terminando, Beatriz, ¿qué mensaje le darías a un médico joven que quiere especializarse en cirugía plástica, pero que no tiene claro qué pasos tiene que seguir o cómo iniciarse en esta especialización? Sí, me decías que qué recomendaría. Sí, qué le recomendarías a un médico joven que tiene interés en iniciarse en la cirugía plástica, pero no tiene claro los pasos que tiene que seguir? Sí, bueno, pues yo le recomendaría a un estudiante de medicina que estuviera interesado en después formarse en cirugía plástica, pues lo primero que tiene que hacer es estudiar muchísimo. O sea, tienen que ser verdaderamente los mejores de su curso y los mejores en el MIR para poder optar a una plaza de formación en cirugía plástica. Hoy día la cirugía plástica es la segunda especialidad más demandada Ujú. después de dermatología, o sea, casi todos los primeros números eligen dermatología. Yo creo que porque tiene bueno, un atractivo que es que no hacen guardias y hoy día pues la gente joven también valora mucho Mm. pues el tener el equilibrio famoso, ¿no? Pues de tener una profesión satisfactoria pero a la vez buena calidad de vida, ¿no? Entonces, ese es un aspecto muy ventajoso de la dermatología. Pero la segunda especialidad más demandada es la cirugía plástica. Entonces, bueno, siempre son números altísimos los que se exigen para poder siquiera optar a esta especialidad. Y después, bueno, después les recomendaría que aprovechen muchísimo los años de formación, tanto en España como en rotaciones. Durante la especialidad, pues se nos permite un número de meses el salir a otros servicios en España o en el extranjero para seguir formándonos y la verdad que eso yo lo considero importantísimo. Incluso al terminar la especialidad, pues yo te comentaba al principio que me fui a Estados Unidos un tiempo y yo creo que también es buenísimo salir y ver cómo se trabaja en otros países. Hoy día hay gente joven que se mueve muchísimo más de lo que nos movíamos en mi generación. Eh, y bueno, el mundo se les queda pequeño, pero bueno, pues hay gente que se va a Asia, pues en Corea, en China, en Tailandia, en Singapur, hay centros de formación buenísimos, en Estados Unidos, luego en Europa, pues Inglaterra, Alemania, la verdad que eso yo sí que les aconsejo muchísimo el pasar un tiempo fuera y terminar de formarse. Y luego otro consejo hoy día es elegir pronto un campo específico en donde quieran destacar, ¿no? Ujú. Antes, pues, los cirujanos bueno, casi los especialistas, pues eran renacentistas que abarcaban muchísimo dentro de la especialidad y hoy día se tiende a focalizarse más dentro de la cirugía plástica o incluso de la cirugía estética, pues bueno, elegir pronto, decir yo voy a ser especialista en rinoplastia o voy a ser especialista en cirugía de contorno corporal o algo así. Entonces, estrechando un poquito el campo de actuación, pues eso les da más posibilidades de destacar y de hacerse un nombre en algo concreto, ¿no? También les permite pues estar muy, muy actualizados porque el ser un referente en eso exige pues ir a congresos y es más fácil pues cuando se abarca un campo más pequeño que cuando se intenta abarcar toda la especialidad. Ujú. Estupendo, Beatriz. Y para terminar, de las personas que nos han escuchado que quieran saber más sobre ti, que quieran seguirte, ¿dónde te pueden encontrar?
Bueno, yo trabajo por las mañanas en el Hospital Gregorio Marañón. Es un hospital universitario público donde hago solo cirugía plástica infantil. Y por las tardes tengo mi consulta de cirugía estética en el Hospital La Luz, en Madrid. Ujú. También me pueden encontrar en Google y en redes, donde hoy día pues estamos prácticamente todos, ¿no? Y nada, pues estaría encantada de atender a cualquiera que tenga alguna duda sobre cirugía plástica o tenga su problema concreto, pues yo siempre encantada de atenderles. Genial, genial, Beatriz. Pues muchísimas gracias por el rato que nos has dedicado y por todo lo que nos has contado sobre ti y sobre tu especialidad. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a ti. Espero que sea interesante Ujú. para tu público. Seguro que sí. Un saludo. Bueno, adiós. Adiós. Y en el próximo episodio de Médicos Mediáticos... Es que bueno, me está explotando la cabeza porque claro, en el entorno online sí sabemos que se puede personalizar los emails y tal, pero en el entorno físico no sabía que se pudiera personalizar hasta ese punto Sí, sí, sí. sin que sea una carga de tiempo para el cliente, ¿no? Para si alguien te contrata, que no tenga que hacerlo esa persona, sino que lo hagáis vosotros. Y incluso tú con la IA puedes cargarle una carta que tengas y le dices, hazme 50 versiones de esta carta y envíaselo a 50 personas y realmente lo que es la carta, o sea, son versiones de la misma, ninguna es igual. Seguro que el 80% el mensaje es el mismo, pero son diferentes. Claro, entonces eso, tú imagínate un departamento que llegan 3 cartas y encima cada uno con una carta. No, es que me lo has escrito a mí. O sea, se pueden conseguir cosas muy chulas con la parte física. Y todo esto viene también de la parte digital. Y si tú quieres ganar visibilidad y prestigio profesional apareciendo en los medios de comunicación, entra en médicosmediáticos.com. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Médicos Mediáticos. Un abrazo y que la prensa te acompañe.